Dios los bendiga otra vez. Vamos a meditar en las Escrituras, hermanos. Vayamos a Romanos 12. Romanos 12 es nuestra escritura base, del verso 4 al verso 8. Y hemos estado aprendiendo un poco acerca de los dones que menciona en esa escritura Pablo a los romanos. Entonces hasta ahorita hemos visto 5 dones, con el de hoy pues son 6, y el próximo domingo, si Dios quiere, terminamos con el número 7. Y Romanos 12:4 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El tema de esta tarde es el don de presidir o de liderazgo. Es el tema de hoy. El don de presidir o de liderazgo. El penúltimo de esta lista. Entonces nuestra versión 60 dice: el que preside con solicitud. El que lidera debe hacerlo con solicitud. Esta misma frase, hermanos, se los voy a leer en algunas otras versiones de la Biblia que nos ayudan a entender un poco mejor qué quiso decir el apóstol Pablo a los romanos. Y la Biblia de las Américas dice así: el que dirige con diligencia. Ya no dice presidir, sino dice el que dirige. El que dirige con diligencia. La versión Dios habla hoy dice así: el que ocupa un puesto de responsabilidad, desempeñe su cargo con todo cuidado. El que ocupa un puesto de responsabilidad. Y aquí habemos muchos que ocupamos, y me refiero en específico dentro de la congregación, dentro de la iglesia, porque fuera de la iglesia también hay personas que ocupan un cargo de responsabilidad o de liderazgo. Pero en esta tarde me voy a enfocar más a la iglesia, al servicio de la iglesia. Y les decía que aquí habemos muchos que ocupamos un cargo de responsabilidad. Entonces, Dios habla hoy, dice: desempeñemos pues nuestro cargo con mucho cuidado. Con mucho cuidado.
La NBV o Nueva Biblia Viva, la Nueva Biblia Viva dice: si Dios te ha concedido ser líder, dirige con mucha dedicación. ¿Está más clarito, no? Si Dios te ha concedido ser líder, dirige con mucha dedicación. Entonces, vayamos poniendo mucha atención, hermanos, que estamos a cargo de un grupo, de un departamento aquí en la iglesia. La Nueva Traducción Viviente dice: si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Palabra de Dios para todos. Palabra de Dios para todos dice: el que recibió el don de dirigir, hágalo lo mejor posible. El que recibió ese don, esa gracia, esa capacidad de dirigir, hagámoslo lo mejor posible, ya que se trata para Dios. Y la traducción del lenguaje actual dice así: si debemos dirigir a los demás, pongamos en ello todo nuestro empeño. Si debemos de dirigir a los demás, pongamos en ello todo nuestro empeño. Existe pues el don de dirigir, liderar a un grupo. Ahora, liderar, hermanos, en términos muy sencillos es dirigir, conducir, encabezar un grupo o un movimiento social, político o en este caso religioso. En este caso religioso. ¿Verdad? Porque nos enfocamos en cuestiones de la iglesia. Entonces, un líder guía, dirige, cuida a su gente para cumplir en ellos su propósito. Al fin de cuentas es para cumplir un propósito. Llegar a una meta. Llegar a un punto determinado en donde se ha planteado llegar. Por ejemplo, como iglesia, hermanos, ahorita lo voy a comentar más, pero la iglesia hasta el día de hoy y desde el día en que nació, pues está cumpliendo con un propósito divino. Y vamos a entrar de lleno a las características que tienen las personas con este don. Características que tienen las personas, o en este caso los hermanos, que han recibido de parte de Dios este don, esta gracia para dirigir. Y inciso A. Un líder siempre trabaja por metas o a través de metas. Y es lo que quise mencionar un poquito antes. La iglesia ha llegado hasta el día de hoy porque ha trabajado sobre metas. Tanto metas espirituales como metas materiales. Entonces, desde que este grupo empezó a funcionar como un centro cristiano
Y dicho sea de paso, empezó allá en la calle Tuxtepec de la colonia Niños Héroes. Empezó a través de metas. Y decía yo, metas espirituales y metas materiales. Entonces, los que hemos estado a cargo de la iglesia, nuestra meta siempre fue que la gente conociera a Dios, fuera salva y de ahí empezar a desarrollar su vida espiritual. Es decir, aprendieran a tener una comunión con Dios. Esto se traduce como oración. Y yo creo que el 99% de los que estamos aquí sabemos orar. Sabemos entablar una comunión con Dios, un diálogo abierto con Dios todos los días. Hace unos días, unos miércoles, enseñaba sobre el Padre Nuestro y seguimos aprendiendo, ¿verdad? Pero una de las metas fue que la gente aprendiera a orar. Otra de las metas es que la gente aprendiera a adorar al Señor. Otra de las metas fue que la gente aprendiera a meditar en la palabra. Y aún estamos en eso, pero ya estamos encaminados. Y así pudieran mencionar muchas metas. Y en lo material pues sobran ejemplos. Pero un líder pues siempre trabajará a través de metas o por medio de metas. Y es que nuestro mejor ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Él vino a esta tierra con el fin, con el propósito, con la meta de salvar a la humanidad. Él no vino a perder el tiempo. Él no vino a darse un paseo aquí a la tierra. Él no vino a dar un vistazo a ver cómo estaban los seres humanos. No, Él vino con un propósito. Y ese propósito terminó el día en que fue a la cruz. Pero cumplió una meta, un fin. Y Él es nuestro mayor ejemplo, hermanos, para en esta vida caminar a través de metas, siguiendo hacia adelante, logrando resultados. Les digo, en este caso, espirituales. Porque hay muchas metas. Metas de trabajo secular, por ejemplo. En los que estudian, ¿verdad? Están logrando o están estudiando para lograr una meta. Los que ya se casaron tienen metas a corto plazo. Pero en esta tarde nos vamos a enfocar con metas espirituales. Entonces, un líder siempre caminará bajo metas. Y esa debe ser nuestro, ¿cómo les pudiera decir? Nuestro eje o nuestro punto de vista, cada servidor que estamos aquí, de trabajar por metas con nuestros grupos. Aquí hay varios departamentos. Por ejemplo, los que trabajan con niños se han trazado metas para que esos niños puedan crecer en su vida espiritual, que es lo más importante, que es el fin. El grupo de alabanza tiene metas. Entonces hoy, por ejemplo, no vieron a don Miguel Ángel porque hoy dirigió Dani. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el plan? Bueno,
que otros vayan puliéndose en esta área, vayan ejercitando su don, porque como seres humanos no somos eternos. Y hay otros más que están viniendo los jueves a ensayar diferentes instrumentos, porque la meta del grupo es seguir reproduciéndose, seguir haciendo discípulos. Entonces, cada departamento trabaja por metas. Y así pudiera mencionar otros departamentos y me llevaría tiempo. Pero un líder siempre trabajará a través de metas. Y si se trata, hermanos, de la iglesia, si se trata del bien de la iglesia, miren, encontramos el respaldo. Vamos a Efesios. Miren cuál es nuestro fin, la meta, como decía ahorita. Vaya a Efesios 4 conmigo. Y miren qué es lo que pretendemos todos los que trabajamos en esta iglesia. Porque no solamente estamos tirando golpes al aire. Hay iglesias que solamente tiran golpes al aire. Y lo único que logran es dar vueltas en el mismo lugar. Y no hay un avance ni espiritual ni material. Pero nosotros tenemos que estar enfocados en la meta que Dios ha diseñado para la iglesia. Y debemos de conocer el plan, la voluntad de Dios para la iglesia, ¿verdad? Una vez que las personas sean salvas, ¿qué sigue? Una vez de que ya somos salvos, ¿qué más sigue, hermanos, aquí en la tierra? Bueno, ser edificados. Es decir, crecer espiritualmente. Que nuestra fe crezca a través de la palabra de Dios. Que aprendamos a ser adoradores las 24 horas del día. Y no me refiero solamente a estar cantando y cantando, no, esa es una parte en el servicio congregacional. Pero un adorador adora las 24 horas del día con su forma de vivir, con su estilo de vida. Ese es el plan, que la iglesia crezca, sea edificada, que trabaje para los demás, que sirva a los demás. Pero mire qué pasaje aquí en el 4:11 de Efesios. Efesios 4:11, miren, ahí hay muchas metas que juntamente con la ayuda, la gracia de Dios, estamos logrando. Dice así: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. 12. A fin, ahí está el fin, a fin de perfeccionar a los santos, es decir, a la iglesia, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Miren cuántos propósitos hay ahí, cuántas metas que lograr. Y todos los que servimos acá, todos los que estamos al frente de un grupo, todos los que estamos liderando un grupo, ese es
la meta principal por la cual estamos trabajando todos. Y cada uno desde su área, cada uno desde su trinchera, haciendo su parte para que toda la iglesia vaya creciendo cada día y esté preparada para cuando Cristo venga por ella. Fíjense, ese debe ser nuestro propósito, nuestra meta, servidores. Me dirijo a los servidores que estamos trabajando en esta congregación. Esa es nuestra meta. Y les digo, desde el día que esta iglesia arrancó hasta el día de hoy, ha sido a través de metas. Y ahí está nuestra base. Esa es nuestra tirada, nuestro objetivo. El plan que Dios quiere para su iglesia. Entonces tenemos que seguir así trabajando por medio de metas. Y la iglesia tiene muchas metas más. Y la van a ir conociendo poco a poco porque se va a ir viendo. En este año estamos agarrando vuelo ya. Y la iglesia misma se dará cuenta que los líderes, los servidores principales, estamos trabajando en nuevas metas, tanto espirituales como materiales. Pero así debe ser, por medio de metas. Sigamos. Inciso B. Un líder o el que tiene este don de liderazgo no se detiene o desanima ante la crítica de otros. El que tiene el don de dirigir no se desanima ni se detiene ante la crítica de otros, de otras personas, pues. Un buen líder, uno que tiene ese don, nunca se dejará doblegar por las críticas. Aprendámoslo muy bien, hermanos. Si Dios te ha dado la capacidad de dirigir un grupo, nunca te detengas por la crítica de otros. Además, siempre va a haber gente que va a hablar. Siempre va a haber personas que no estarán de acuerdo. Siempre habrá personas que solo querrán fastidiar la existencia. Pero un buen líder, miren que está firme. Todo le resbala. No le afecta. No se deprime. No se pone triste. No tira la toalla. Está firme con la mirada hacia su objetivo, hacia su meta. Entonces, no debemos de caer o desanimarnos por nada, hermanos. Tenemos que centrarnos en nuestro trabajo, en nuestro objetivo, poner la mirada en el objetivo hasta lograrlo. Si quisiéramos ver un ejemplo de un líder que nunca se desanimó ante las críticas, incluso ante las amenazas, las acechanzas de opositores, ese fue Nehemías. Nehemías, cuando se fijó la meta de reconstruir las murallas de Jerusalén, hasta lograrlo. Lo podemos encontrar en el capítulo desde el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 del libro de Nehemías. Tuvo muchas oposiciones. Hasta peligró su vida, peligró de muerte. Habían enemigos muy fuertes en su contra, porque no querían el bien de Jerusalén. Pero miren, Nehemías, como todo un líder, se paró firme. Él y toda su gente,
con una mano tenían la espada y con la otra tenían la herramienta de trabajo hasta completar su objetivo. Y nunca se desanimó. ¿Qué hubiera pasado si hubieran retrocedido ante las amenazas? Pues simplemente Jerusalén hubiera estado en oprobio siempre. No hubiera tenido protección la ciudad. Pero Nehemías es un claro ejemplo de no rendición. No le afectaron las críticas ni las amenazas de sus enemigos. Hermanos, va a haber gente que va a querer desanimarnos. Hay gente que no quiere el bien de la iglesia. Si yo les contara testimonios de todo lo que hemos atravesado, todo lo que nuestros ojos han visto y cómo Dios ha salido en nuestra defensa, me llevaría muchas horas. Pero Dios nos fortaleció, nos paramos firmes y aquí estamos el día de hoy. Y no dudamos que seguirán las críticas. No dudamos que seguirán las habladurías. No dudamos que gente nos seguirá arrojando piedras como iglesia. Pero ahora estamos aprendiendo, y todos los que estamos contribuyendo para el bien espiritual de esta iglesia, debemos de pararnos firmes. Dice un himno: firmes y adelante, huestes de la fe. Somos huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Entonces todos aquellos que en un momento dado quisieron ponernos el pie para tropezar, para desanimarnos, para dejar la obra, han visto cómo Dios nos ha respaldado porque hemos decidido estar firmes. Y creo yo que de acuerdo a la escritura que estamos viendo, es porque Dios nos dio la capacidad. Fue de Dios que nos dio la gracia para estar al frente de este grupo, hermanos. Fue Dios que nos dio la gracia, la capacidad, el don de liderar esta obra. Y como dice otro canto por ahí, esta obra no va a parar porque está en el corazón de cada uno, pero sobre todo en el corazón de cada líder, de cada servidor que ha captado la visión para trabajar con esta iglesia. Pues esta obra no va a parar. Sigamos. Inciso C. El que tiene el don de liderazgo, el que tiene el don de liderar, de dirigir, delegará responsabilidades. Esto es algo importante. Delegar responsabilidades. Entonces, cada líder tiene que reproducirse delegando responsabilidades. Tenemos que reproducirnos para que otros vayan desarrollando el potencial que hay en ellos. Porque dentro del grupo que dirigimos hay personas con potencial, que tienen madera, pues. Y entonces el líder debe estar listo para delegar responsabilidades. Esto es bueno. Esto es bueno en muchos sentidos.
Porque cuando por alguna razón, alguna circunstancia, el líder principal no está, luego ya está otro quien tome su lugar. U otros dos a lo mejor, o tres, o muchos más. Entonces un líder delega responsabilidades, pero tiene que tener la visión. ¿Quién tiene ese potencial? Si yo veo que alguien no tiene el potencial de cantar, pues no lo voy a poner en esa área, ¿verdad? Pero a lo mejor tiene el potencial de dirigir un buen tiempo de oración, de darnos una enseñanza bíblica, de recibir a las personas. Si se da cuenta, estoy hablando de los grupos familiares donde se puede llevar a cabo todo esto. Entonces, por ejemplo, en mi caso, cuando yo estoy, pues, si se trata de dirigir la oración, le echamos todos los kilos y ahí estamos dirigiendo. Pero cuando no puedo estar, pues ya delego la responsabilidad a uno o a otros para que lleven adelante el servicio. El miércoles, por ejemplo, no estuve porque estuve predicando en Frater Los Pinos. Entonces, otros tomaron la responsabilidad para dirigir la oración. Pero el líder necesita delegar responsabilidades para ir fogueando a otros. Y les digo, por varias razones. Número uno, no somos eternos. Número dos, puede venir alguna situación de salud que nos haga ausentar. Número tres, alguna salida. En fin, podemos enumerar las causas por las que es bueno que siempre haya uno o dos listo para ocupar el lugar. Delegar responsabilidades. Y Jesús, nuevamente podemos verlo a él como el mejor ejemplo. Dice Marcos 6:7, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Llegó un momento en que los dejó solos y les dijo: ahora, muchachos, van a ser 6 equipos. Se van a ir de dos en dos a predicar, a echar fuera demonios, a llevar el evangelio a otras ciudades, a otras aldeas. Porque él sabía que regresaría al Padre. Cristo sabía que no estaría para siempre aquí en la tierra, él volvería al Padre. Y entonces él, como un excelente líder, delegó responsabilidades. Y a este grupo de 12 los envió de dos en dos. Les dio chance a que practicara mientras él estaba. A practicar. Y miren, vamos a ver otro allá en el 10:1 de Lucas, porque aquí él comisiona a otro grupo. Lucas 10:1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Los empezó a entrenar lanzándolos de dos en dos. Tenían que hacer lo mismo que veían hacer en su maestro cuando estaba con ellos. Y miren,
Llegó el tiempo en que él se fue. ¿Y quién quedó a cargo de la iglesia? Los discípulos. Llegó el tiempo en que Jesús se fue y los discípulos empezaron a desarrollar el potencial que había en ellos y se hicieron cargo de la obra de evangelización, de tal suerte que el evangelio ha llegado hasta nuestros días, el día de hoy. Qué importante, ¿no? Entonces, servidores, tenemos que empezar a delegar responsabilidades dentro de nuestro grupo en el cual estamos trabajando, porque esto es bueno. ¿Sabía usted que ese fue el problema de Josué? Miren, Josué fue un estratega militar. Cuando entró a la tierra prometida, conquistó 31 reinos. Los conquistó y los expulsó, los exterminó, para ellos tomar la tierra prometida. Fue un superlíder. Aparte, un líder que amaba a Dios, porque al final de su carrera él dijo al pueblo, reuniéndolo, les dijo: yo no sé ustedes si quieren seguir a los Baales o quieren regresar al otro lado del río para adorar los dioses que adoraron nuestros padres. Y si así es, pues adelante. Pero él dijo: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces fue un magnífico líder. Pero, ¿saben dónde le falló, hermanos? De no preparar a otros. Y el día que Josué murió a los 110 años, el pueblo divagó como ovejas sin pastor, porque falló en no delegar responsabilidades. Y el día que él faltó, el pueblo quedó a la deriva. Y en 2 o 3 ocasiones el libro de Jueces dice: y el pueblo hacía lo que le venía en gana. No hubo líder en Israel. Y es lo que pasa hoy en día con muchas iglesias. Cuando el pastor falta o ya no está, o como está pasando tristemente por esta situación, decenas o docenas de pastores han muerto. Y muchas iglesias han quedado a la deriva porque pensaron que eran eternos y nunca delegaron responsabilidades para que otros se pulieran, se foguearan. Y entonces la iglesia quedó en caos. Muchos así quedaron. Los servidores, ¿qué vamos a hacer el día que no estemos? Y no estoy hablando precisamente de la muerte, sino por alguna razón que no podamos estar. ¿Suspenderás tu servicio? Eso no debe de ser. Eso no debe de ser. Entonces, por más de 400 años, el pueblo careció de líder, porque a Josué le faltó preparar y delegar. No así con Moisés. Sabemos que Josué fue un ayudante fiel de Moisés, pero Moisés lo mandaba: ay, Josué, necesito que vayas y pelees contra los amalecitas. Está bien, Moisés. Y ahí va Josué y llevaba a cabo, estaba al frente de la batalla. Oye, Josué, que voy a ir al monte a recibir las tablas de la ley.
¿Quieres ir conmigo? Claro que sí, Moisés. Y ahí van los dos al monte, pero lo estaba discipulando, lo estaba enseñando, lo estaba entrenando. Y Josué estaba aprendiendo, porque cuando venían bajando en la montaña, de lejos se escuchaba la algarabía, el ruido, la fiesta del pueblo que estaba allá ante el becerro de oro. Y gritaban y danzaban, bailaban y tomaban y comían y estaban en gran alegría el pueblo. Y dijo Josué: oye, Moisés, oigo como gritos de guerra, alaridos de guerra. Así lo percibió Josué. Pero Moisés, ya un líder experimentado, con mucha experiencia, dijo: no, Josué, eso no es voz de guerra, eso es voz de júbilo, de alegría. Miren, apenas estaba Josué desarrollando el don de discernimiento. Y cuando Moisés faltó, ¿quién estaba listo? Josué. Hasta Dios dijo: ¿sabes qué, Moisés? Se van a acabar tus días, así es de que ve y unge a Josué, porque él tomará el cargo tuyo. Pero Josué no hizo esto. Que no caigamos en este error, hermanos, de no delegar, ¿verdad? De no delegar. Lo mismo pasó con el apóstol Pablo. ¿A quién dejó con la obra en Éfeso? ¿Alguien sabe? Él estaba en Roma, en una prisión, listo para ser decapitado. ¿Y a quién dejó con la obra en Éfeso? Nada más ni nada menos que a un joven llamado Timoteo. Un joven que entrenó en su segundo y tercer viaje misionero. ¿Se da cuenta de la importancia de este don, hermanos? La importancia de este don. De delegar responsabilidades. Y cada uno en su departamento debe de delegar. ¿Está bien? Para que nos reproduzcamos, hagamos discípulos. Inciso D, sigamos. El que tiene este don o esta gracia de liderazgo serán personas de servicio. Serán personas que estarán involucrados en el servicio. Es decir, un buen líder sirve. Un buen líder no es uno que manda. Que grita demandando autoridad, diciendo: ¡hey, obedézcanme! No es necesario, hermanos. No es necesario regañar a la gente para demandar autoridad o respeto. Porque el líder siempre será un ejemplo de servicio. Ahora, en el ámbito secular, en este mundo donde no se conocen esos principios bíblicos, pues ahí sí los líderes gritan, ¿no? Mandan, humillan, tienen abuso de autoridad, abuso de poder. Pero Cristo dijo que así no debe de ser y hoy lo estamos aprendiendo. Vamos a Mateo 20. Mateo 20, vamos a ver
¿qué dijo Jesús en cuanto a cómo debemos de ser nosotros como personas que hemos recibido esta gracia o este don? Mateo 20, 25 al 28. Mateo 20, 25 al 28. Dice así: entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Se enseñorean y ejercen autoridad. Hay abuso de poder, abuso de autoridad. Y lo podemos ver y escuchar en cualquier persona que está en algún puesto de autoridad. ¿Cómo son? ¿Hay en ellos un espíritu servicial? ¿Son ejemplo de servicio? No, ¿verdad? Al contrario, solo es mandar, solo es hacer mal uso del poder y la autoridad que el pueblo les ha dado. Se enseñorean, pues, dice Jesús, y ejercen autoridad. Los pisotean, los humillan, los explotan. Pero vamos a ver cómo es en el reino de los cielos. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de otros. Un líder tendrá siempre un espíritu servicial. Es el primero en poner el ejemplo en cuanto al servicio. Y no es como equivocadamente lo hemos concebido, lo hemos aprendido de este mundo. Muchos quieren ser líderes para mandar, pero ese no es un líder, porque ya dijimos que un líder guía, conduce, cuida y vela para que se logre el propósito de su grupo, de su gente. Está velando, es decir, está al pendiente para lograr el propósito con su grupo. Entonces, aquel que dice que es un líder y no tiene un espíritu servicial, solo quiere mandar, solo quiere dar órdenes, ese no es un buen líder. Ese es un líder que hace mal uso del poder, mal uso de su puesto, mal uso de la autoridad. Y lo peor de todo es que daña, perjudica a la gente que liderea. Pero entre nosotros no debe de ser así, hermanos. Debemos de tener un espíritu servicial. Todos los servidores principales que trabajamos en esta iglesia y que estamos frente a un grupo, debemos ser ejemplo de servicio. Y no solamente a llegar y que ya todo esté listo, que ya alguien más nos los haya puesto. No, tenemos que involucrarnos en el servicio. Pero por naturaleza a los humanos no nos gusta eso. Nos gusta mandar, ¿verdad? Ven para acá, ve para allá, apúrate, muévete rápido. Un mal uso de la autoridad. Pero hermanos,
Hemos hablado ya bastante de eso. Necesitamos ser servidores. Si grande quieres ser en el reino, aprende a servir a los demás. Ese es el concepto de Jesús. Si grande queremos ser en el reino, necesitamos aprender a servir a los demás. Muy bien, sigamos. Inciso E. Un líder tiene un sentido de pertenencia. Un líder tiene un sentido de pertenencia. Es decir, se identifica con su grupo. Es un miembro más del grupo. Aunque él sea el líder, pero él es un miembro más. Se involucra en las necesidades del grupo. Porque si no es así, solamente es un caudillo que dirige. Solamente es un dictador y no le importa a los demás. Que el mundo ruede y él con que esté bien es suficiente. Ese no es un buen líder, es un caudillo, un dictador, un mandamás. Pero un líder tiene un sentido de pertenencia y dice: yo soy de este grupo, me identifico con mi gente, con mi grupo. Velo por ellos. Entonces, debemos ser parte del grupo, sentirnos parte del grupo, involucrarnos. Recordando a Nehemías, sabemos que él estaba trabajando lejos de su tierra, porque él había sido llevado cautivo a Babilonia, pero ahora trabajaba para un rey persa, y estaba trabajando de copero. Y cuando llegó la noticia, dice que uno de sus hermanos y otros varones más llegaron hasta donde él estaba y le dieron la noticia de que Jerusalén estaba en gran vergüenza porque sus murallas estaban consumidas por el fuego. Miren, él se identificó con el pueblo, se dolió, se quebrantó y dijo: no puede ser posible que yo aquí esté cómodamente trabajando, ganando un buen sueldo. Soy la persona de más confianza del rey, pero mi pueblo está pasando penurias, peligros. Y se quebrantó, se dolió, lloró y oró al Señor. Se hizo parte del grupo. Pero aparte de eso, hizo algo para ayudar. Pidió ayuda al Dios del cielo, pidió dirección, pidió gracia. El rey se lo concedió y fue a reconstruir las murallas. Pero se sintió parte del grupo. Él no dijo: pues ay, que se los cargue, ¿qué? El payaso, ¿no? Ay, que les vaya como sea. Yo ya la hice, estoy bien aquí. No, él se sintió parte del grupo. Se dolió, lloró y se involucró para hacer algo para el bien de Jerusalén o por el bien de Jerusalén. Y hay muchas formas, hermanos, de cómo podemos involucrarnos en las necesidades de la gente, de nuestro grupo. Hay muchas. Pero para mí la número uno es orar por ellos.
ponerlos en oración. Para mí eso es lo más principal. Yo sé que hay otras cosas que podemos hacer para involucrarnos, para ayudar, para amortiguar el dolor, la carga. Hay otras cosas más. Y creo que lo hemos estado viendo a través de los dones, como el servicio, el don de dar, el don de animar o de exhortar. Ahí entra todo eso. Pero para mí, un líder siempre debe de orar por su gente, por su grupo. Y en eso, todos los líderes que me oigan hoy, en eso me deben de ayudar. Eso es lo más principal. Porque hay cosas que nosotros humanamente no podemos hacer. Humanamente quisiéramos ayudar de diferente manera y a veces estamos limitados o no podemos, pero todos podemos orar. Todos podemos levantar a alguien en oración. Por eso ahora me entienden que exhortamos a todos los servidores a que vengan a orar, porque oramos por la iglesia. Es nuestra responsabilidad llevar a la iglesia en oración. Más en estos tiempos, hermanos. Servidores, líderes, más en estos tiempos necesitamos tener presente la responsabilidad de involucrarnos en la vida de la iglesia a través de la intercesión. Necesito que me ayuden a orar, ¿verdad? A orar por la iglesia. Porque sabemos que Dios está haciendo la obra. Y hasta el día de hoy podemos decir, Ebenezer, el Señor nos ha ayudado. Pero también tenemos que reconocer el trabajo de los intercesores. Porque en una iglesia donde no hay un grupo que interceda, esa iglesia padece, sufre. Esa iglesia está en peligro de desaparecer si no hay un grupo base que ore. Y ese grupo debe ser principalmente formado por servidores. Pero claro, lo podemos hacer todos también, ¿eh? Todos podemos doblar nuestras rodillas y orar, pedir, rogar a favor de la iglesia. Y Dios nos sostiene. Aunque pasemos un valle de sombra y de muerte, Dios nos sostiene gracias a la oración de los intercesores. Es el punto principal, hermano. Porque también podemos hacer muchas obras de ayuda social. Pero si no hay una base de oración e intercesión, no tendrá mucho efecto. Pero cuando hay una plataforma de oración, miren, truene, llueve, relampaguee, salgan los virus que salgan, la iglesia estará firme, firme y constante creciendo en la obra del Señor. ¿Se da cuenta qué tan importante es que el líder tiene que tener un sentido de pertenencia? Que lo que a la iglesia le duele también le debe de doler. Que lo que a la iglesia le preocupa le debe de preocupar. Ese debe ser el corazón de un líder. Un día Dios se enojó con el pueblo y dijo, ¿sabes qué, Moisés? Hazte un lado porque voy a acabar con este pueblo. Ya acabaron con mi paciencia. Y Moisés intercedió, dijo, Señor, por favor. No, por favor, te pido que no. ¿Qué van a decir los egipcios? ¿Qué van a decir las demás naciones que no pudiste introducirlos a la tierra prometida?
no nos dejes caer dejar en mal, Señor, no nos dejes en mal. Y Moisés intercedió ante Dios porque él se puso en la brecha entre el pueblo y Dios, se hizo parte tenía un sentido de pertenencia. Él no dijo, pues Señor, acaba con ellos, ya estoy aburrido de ellos, ¿verdad? Ya échatelos ya. No, él intercedió, abogó a favor de Israel y el pueblo no fue consumido en ese día. Necesitamos, tal como Nehemías, tal como Moisés, tener ese sentido de pertenencia y abogar, interceder, orar, clamar a favor de la iglesia, a favor de tu grupo. Tú que estás al frente de un grupo, necesitamos orar siempre por ellos. Porque ese es nuestro deber. Es parte de nuestro trabajo. Orar es la mejor forma, hermanos. Es el mejor método de ayudar. Es el mejor método de involucrarnos, de ponernos a favor. Y a través de la intercesión estaremos librando de nuestra iglesia a gente de accidentes, de cualquier cosa, aún de la misma muerte. Pero es la intercesión que hace que nos involucremos en la vida de la iglesia. Pónganse de pie.